Hola, buenos días. Nosotros vamos a presentar el tema de la farmacocinética y la farmacodinamia. El equipo está conformado por Jania Aguilera Escobedo, Camila Alvarado Hernández, Miguel Ángel Blanco Cázares, Astrid Sofía Ana Martínez y su servidora Melissa Isela Regil Juárez. Bueno, la farmacocinética es el estudio del desplazamiento del fármaco por el organismo, es decir, en términos prácticos describe qué hace el organismo con los medicamentos. En su recorrido hacia las células diana, los fármacos deben enfrentarse a numerosos obstáculos. Para la mayoría de los medicamentos, el principal desafío es atravesar las múltiples membranas que separan el fármaco de las células diana. Por ejemplo, un fármaco tomado por vía oral debe atravesar las membranas plasmáticas de las células de la mucosa digestiva y de las células endoteliales de los capilares para así acceder al torrente circulatorio. Para producir sus efectos, un fármaco debe tener la concentración apropiada en los sitios de acción. Esta concentración está en función de las dosis administradas del fármaco activo, que es libre, y la fracción libre, que es la que no está unida a las proteínas, también depende del grado de absorción, distribución que refleja la unión relativa a proteínas plasmáticas y tisulares, metabolismo, que es la biotransformación, y por último su excreción. Siguiente, por favor. Paso del fármaco a través de las membranas plasmáticas. Los fármacos deben atravesar ciertas membranas para que de esta forma puedan producir sus efectos, y para lograrlo los fármacos, al igual que otras sustancias químicas, pues llevan a cabo ciertos procesos que son la difusión o transporte pasivo. Esto en sí pues es el desplazamiento de una sustancia química de un área de mayor concentración a una donde la concentración es menor. Y por otro lado también está el transporte activo. Este es el desplazamiento de una sustancia química en contra de un gradiente de concentración o de un gradiente electroquímico. Las membranas plasmáticas pues están formadas por una doble capa lipídica en la que se intercalan proteínas y otras moléculas. Esta membrana lipofílica es relativamente impermeable a moléculas de gran tamaño, iones y moléculas polares. Todas estas características físicas tienen aplicación directa en la farmacocinética, así que por lo general las moléculas de pequeño tamaño, no ionizadas y liposolubles atravesarán las membranas plasmáticas por difusión simple y alcanzarán las células diana con mayor facilidad. Y por otro lado, las sustancias hidrosolubles de bajo peso molecular como la urea, el alcohol y el agua pueden entrar en la célula a través de los poros de la membrana plasmática, siempre y cuando las moléculas de elevado peso molecular ionizadas y hidrosolubles tengan mayor dificultad para atravesar estas membranas. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación vamos a hablar del ADME, que viene siendo la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Estas están diseñadas para investigar cómo un organismo vivo procesa una sustancia química, por ejemplo, viene siendo un compuesto farmacológico. Absorción del fármaco. Bueno, la absorción es el proceso que comprende pues el desplazamiento de la sustancia desde un punto de administración hasta su circulación. Esto incluye su paso a través de las distintas membranas. Todos los fármacos pueden absorberse a través de la piel y las mucosas superficiales, o también pueden atravesar las membranas que recubren los aparatos digestivo o respiratorio. La mayoría de los fármacos, con excepción algunas medicaciones tópicas, los antiinfecciosos intestinales y algunos contrastes radiológicos, deben absorberse para producir su efecto. La absorción es el factor farmacocinético que más influye en el tiempo que necesita un fármaco para producir su efecto. Y por lo general, cuanto más rápida es la absorción, más rápido es el inicio de la acción. De esta forma, los fármacos que se emplean en situaciones críticas están diseñados para absorberse en segundos o minutos. Entre las formas más comunes de absorción se encuentran la oral, la orogingival, la sublingual, rectal, intramuscular, subcutánea, inhalación, tópica, transdérmica, intravenosa y epidural. Siguiente, por favor.
La distribución del fármaco, pues es en sí el transporte de la sustancia farmacológica a través del organismo. El factor básico que determina la distribución es el aporte sanguíneo que reciben los tejidos corporales. El corazón, el hígado y los riñones y también el cerebro son los órganos que reciben pues la mayor cantidad de flujo sanguíneo. La piel, el hueso y el tejido adiposo son los que están menos vascularizados y por lo tanto pues es más difícil conseguir elevadas concentraciones del fármaco en estas áreas. Las propiedades físicas del fármaco influyen en gran medida en su desplazamiento a través del organismo y una característica muy importante es la liposolubilidad, ya que esta pues determina la rapidez con la que se absorbe un fármaco, interactúa en el torrente sanguíneo y atraviesa las membranas. También, por otro lado, pues se asienta en los tejidos corporales. Las barreras que suelen frenar a los fármacos hidrosolubles no afectan a las sustancias liposolubles, por lo tanto, pues estas llegan mejor a los tejidos corporales. Siguiente, por favor. Bueno, el metabolismo del fármaco también es llamado biotransformación y este es el proceso de transformación química de un fármaco en una forma que puede eliminarse del organismo con mayor facilidad. El metabolismo implica complejas reacciones y rutas bioquímicas que modifican tanto fármacos como nutrientes, vitaminas y minerales. Aunque esto tiene un lugar principalmente en el hígado, los riñones y las células del tracto intestinal también presentan índices de metabólicos elevados. Los medicamentos se ven normalmente sometidos a muchos tipos de reacciones bioquímicas en su paso por el hígado. Entre ellas están lo que es la hidrólisis, la oxidación y la reducción. Durante el metabolismo se añaden cadenas laterales conocidas como conjugados, que esto es lo que aumenta la hidrosolubilidad de los fármacos y facilita su expulsión por los riñones. Siguiente, por favor. La eliminación del fármaco. Primeramente, el organismo expulsa los fármacos mediante el proceso de eliminación. Esto a que la velocidad de eliminación de los medicamentos determina su concentración en el torrente circulatorio y en los tejidos, pero a su vez la concentración de los fármacos en el torrente sanguíneo determina la duración de su acción. Algunos de los estados patológicos como una hepatopatía o una insuficiencia renal suelen prolongar la duración de la acción del fármaco en el organismo. Esto ya que interfiere con los medicamentos de eliminación natural. Los pacientes con estos trastornos requerirán un ajuste cuidadoso de la dosis. Aunque la eliminación de los fármacos del organismo puede tener lugar en múltiples órganos y tejidos, el principal órgano excretor es el riñón. Los riñones es un individuo de constitución que media filtran diariamente unos 180 litros de sangre, que es la fracción libre de los fármacos. También las sustancias químicas y los fármacos filtrados en el corpúsculo renal se ven sometidos al proceso de reabsorción que tiene como lugar en el tubo renal. También esto hace que los mecanismos de reabsorción son los mismos que los de absorción en cualquier otro lugar del organismo. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? La concentración plasmática del fármaco y la respuesta terapéutica. Bueno, la respuesta terapéutica de la mayoría de los fármacos está directamente relacionada con su concentración plasmática, aunque conocer la concentración del medicamento en el tejido diana permitiría una predicción más exacta en la acción farmacológica, que es en la mayoría de los casos esta cantidad que es imposible de medir, obviamente. También, por ejemplo, es posible llevar a cabo una prueba de laboratorio para medir la concentración sérica del carbonato de litio mediante la recogida de una muestra de sangre, pero esto es muy diferente a medir la cantidad de este fármaco en las neuronas. También la medición de las concentraciones plasmáticas de un fármaco tras la administración de una única dosis permite ilustrar varios de los principios farmacocinéticos más importantes. En ella se puede apreciar dos concentraciones plasmáticas del fármaco. La primera, que es la concentración mínima eficaz, que es la cantidad de fármaco necesaria para obtener un efecto terapéutico, y la segunda es la concentración tóxica, que es la concentración que producirá reacciones adversas graves.
¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, la semivida plasmática y la duración de la acción farmacológica. Bueno, la duración de la acción de un fármaco suele describirse por su semivida plasmática, que es definida como el periodo de tiempo necesario para la concentración plasmática de un medicamento se reduzca a la mitad tras su administración, mientras que la semivida de algunos fármacos es tan solo uno de los pocos minutos, lo de los otros es de varias horas o días. La mayor semivida, más tiempo será necesario para eliminar el medicamento. Por ejemplo, un fármaco con una semivida de 10 horas tardará más en eliminarse y por tanto su efecto en el organismo será más largo que el fármaco de una semivida de 5 horas. La semivida plasmática de un fármaco es una variable de farmacocinética esencial con importantes aplicaciones clínicas, así como los fármacos que tienen una semivida relativamente corta, como el ácido acetilsalicílico, que es de unos 15 a 20 minutos y debe administrarse cada 3 a 4 horas. Los fármacos con semivida más larga, como el feldopino, que es de 10 horas y solo necesita administrarse una vez por día. En un paciente que pase de una hepatopatía o una nefropatía, es importante la semivida plasmática de un fármaco que aumentará y la concentración del fármaco puede alcanzar niveles tóxicos. En estos pacientes debe reducirse la frecuencia de administración o la dosis de la medición. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, la dosis de carga y dosis de mantenimiento. Son pocos los fármacos que se administran una única vez. Lo habitual es la administración de dosis repetidas, que es de forma de que el fármaco se va acumulando en el torrente sanguíneo hasta que finalmente alcanza una meseta, una zona donde su concentración plasmática se mantiene dentro del rango terapéutico de forma continua. Este hecho indica que la cantidad administrada se ha equilibrado con la cantidad de un fármaco que se está eliminando y esto da como consecuencia los tejidos corporales que están recibiendo una concentración terapéutica constante del fármaco. Pero en teoría son necesarias aproximadamente 4 semividas para alcanzar este equilibrio. Las semividas hablábamos de 4 o 5 horas. Si el medicamento se administra en perfusión continua, la meseta puede alcanzarse rápidamente y mantenerse con escasas o nulas fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas del fármaco. La meseta puede alcanzarse antes si se administran dosis de carga seguidas de dosis de mantenimiento regulares. Una dosis de carga consiste en una mayor cantidad del fármaco, que estas suelen administrarse solo una o dos veces, con el fin de alcanzar la concentración plasmática suficiente para inducir rápidamente una respuesta terapéutica. Antes de que las concentraciones plasmáticas puedan caer demasiado, se administra la dosis de mantenimiento intermitentes con el fin de mantenerlas dentro del rango terapéutico. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la farmacodinamia, que por su etiología del griego pharmakon y dynamis se refiere a la potencia de los fármacos. La farmacodinamia comprende el estudio de los mecanismos de acción de las drogas y de los efectos bioquímicos, fisiológicos o directamente farmacológicos que desarrollan las drogas. El mecanismo de acción de las drogas se analiza a nivel molecular y la farmacodinamia comprende el estudio de una molécula de una droga o sus metabolitos que actúan con otras moléculas originando una respuesta. Los receptores farmacológicos. En farmacodinamia es fundamental el concepto de receptor farmacológico, ya que la gran mayoría de los fármacos cumplen su mecanismo de acción a través de la interacción con los receptores de fármaco. Estas estructuras son moléculas generalmente proteicas que se encuentran ubicadas en la célula y que son estructuralmente específicas para una droga cuya estructura química sea similar al mismo. La molécula de la droga que luego de los procesos de absorción y distribución llega al espacio intersticial tiene una afinidad por estas macromoléculas receptoras y con ello se unen formando un complejo fármaco-receptor. Las uniones químicas de las drogas con el receptor son generalmente lábiles y reversibles. Mediante la combinación química de la droga con el receptor, ésta sufre una transformación configuracional, ya sea por sí misma o a través de una inducción de reacciones posteriores con la intervención de los llamados segundos mensajeros, que origina una respuesta funcional en la célula que es en definitiva el efecto farmacológico.
A través del mecanismo mencionado, la droga puede provocar efectos tales como la contracción de un músculo o la relajación del mismo, el aumento o la inhibición de la secreción de una glándula, alteración de la permeabilidad de la membrana celular, apertura de un canal iónico o bloqueo del mismo, variaciones del metabolismo celular, activación e inhibición de enzimas y proteínas intracelulares. Clasificación molecular de los receptores. Los receptores farmacológicos se encuentran localizados en diferentes sitios de la célula. Pueden estar entre la membrana celular o en el interior de la célula, como por ejemplo en el núcleo. Macromolecularmente, los receptores son principalmente de naturaleza proteica y de manera general se pueden clasificar en los 4 tipos siguientes. El primero son los receptores acoplados a canales iónicos, en el cual la acción del fármaco con el receptor va a producir una acción directa de abrir o cerrar dicho canal con concomitante efecto en el potencial de membrana celular. Los segundos son los receptores acoplados a proteínas G, formados por una proteína que a su vez está constituida por 3 fracciones. Una porción que es la porción activadora de la proteína G y las fracciones B y G, que unen la proteína G con el interior de la membrana celular. Actúan por ligando en el sistema simpático, adrenérgico y encontramos otras sustancias como la histamina, serotonina, acetilcolina y otras sustancias endógenas y neurotransmisores. Los terceros son los receptores catalíticos que funcionan como proteínquinasa, que van a actuar como enzimas de acción directa que catalizan reacciones de fosforilación o generación de segundos mensajeros. En este grupo se encuentran los receptores de insulina y receptores del factor de crecimiento epidermal. Y los últimos son los receptores nucleares, que son factores de transcripción, activados por ligando, que modulan la expresión de diferentes genes implicados en la diferenciación, apoptosis, crecimiento y el metabolismo. Ahora hablaremos sobre los resultados de la interacción fármaco-receptor, que su unión es mediante enlaces reversibles e irreversibles, y 2 parámetros son fundamentales de la acción del fármaco con el receptor, que es la afinidad y la eficacia o actividad intrínseca. La capacidad de unión o fijación del fármaco al receptor está determinada por la afinidad. En cambio, la capacidad para producir la acción fisiofarmacológica después de la fijación o unión del fármaco se expresa como eficacia o actividad intrínseca. Cuando como consecuencia de la unión del fármaco con el receptor se generan algunos de los mecanismos descritos y se crea un estímulo, se dice que el fármaco posee afinidad y eficacia o actividad intrínseca. Tanto la afinidad como la eficacia están determinadas por las propiedades moleculares de la droga, pero en general las características estructurales químicas que determinan la eficacia o actividad intrínseca son diferentes de las que determinan la eficacia por el receptor. Es por eso que un fármaco puede poseer afinidad, pero carecer de actividad específica. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos los que son los tipos de fármacos, que son fármacos agonistas, antagonistas y coadyuvantes. Los fármacos antagonistas son aquellos que se unen al receptor por afinidad y tienen actividad intrínseca. Entre estos se encuentra lo que son los agonistas totales, agonistas parciales y agonistas inversas. Los agonistas totales son aquellos que tienen una actividad intrínseca menor a 1 y estos producen la máxima respuesta posible. Los agonistas parciales son aquellos que no logran alcanzar el máximo efecto y tienen una actividad intrínseca menor a 1. Tenemos lo que son los agonistas inversos, que tienen una afinidad y eficacia, pero el efecto que produce es inverso al del agonista. Tenemos lo que son los fármacos antagonistas competitivos y no competitivos. Los fármacos agonistas forman parte de la droga, pero presentan efectos farmacológicos contrarios a los principios activos. Tenemos también lo que son los agonistas competitivos, que son aquellos que bloquean el efecto de los agonistas compitiendo por el mismo sitio de fijación en el receptor. Y los no competitivos son aquellos que actúan sobre receptores diferentes. Ahora tenemos lo que son los fármacos coadyuvantes, que son sustancias que refuerzan o modulan la acción farmacológica de los principios activos.
Ahora tenemos lo que son los mecanismos de acción que se clasifican en principios activos específicos y principios activos inespecíficos. Los procedimientos por los cuales los principios activos desencadenan sus acciones farmacológicas son variados, más o menos complejos y en ocasiones todavía desconocidos según su interacción. Los principios activos, como yo lo dije, se pueden clasificar en principios activos específicos, que estos se caracterizan por su actividad, se desarrolla al producirse la interacción del principio activo con un receptor del organismo vivo donde éste actúa. Los receptores son macromoléculas de diversa naturaleza, principalmente proteica. Son capaces de fijar sustancias y transmitir o amplificar una respuesta biológica produciendo una acción. Estas sustancias o dichas sustancias desarrollan su actividad farmacológica en base a una interacción estructural con el receptor. Y los principios activos inespecíficos se caracterizan por su actividad, se desarrolla por alteración estructural o funcional de las células donde actúan y no por interacción con un receptor concreto. Las alteraciones más frecuentes son cambios en la presión osmótica, alteraciones de permeabilidad de la membrana, cambios de pH, oxidaciones, etc. Dichas sustancias se desarrollan una acción farmacológica ligada a sus propiedades físico-químicas y no en base a sus interacciones estructurales con receptor. Son ejemplos de principios activos inespecíficos los antiácidos que neutralizan la acidez del estómago, los diuréticos osmóticos, por ejemplo sería el manitol que aumenta la presión osmótica en la nefrona y los expansores del plasma que mantienen la volemia. Según sus mecanismos de acción se pueden hacer otra clasificación de las drogas y sus principios activos serían los que son las drogas etiótropas, que son drogas que actúan directamente sobre la causa de la enfermedad. Algunos ejemplos son los agentes antiinfecciosos, antifúngicos, antivíricos y antibióticos que atacan a los agentes causales de la patología. Otros son las vitaminas que se administran cuando hay estados carenciales para subsanar el déficit de vitaminas. Y el otro son las drogas sintomáticas, que son drogas que suprimen o eliminan totalmente o atenuan, que es eliminar parcialmente los síntomas o manifestaciones de la enfermedad sin actuar directamente sobre sus causas. Algunos ejemplos de estos son la mayoría de antigripales que disminuyen la fiebre, el dolor, etcétera, pero no actúan contra el agente causal de la gripe. Otro sería la morfina que disminuye el dolor. Por ejemplo, los casos de terminales de cáncer u otras patológicas que causan con fuertes dolores, pero tiene un efecto puramente sintomático. Los taninos que se usan como antidiarreicos para evitar deshidrataciones en casos de diarrea frecuente, pero no actúan sobre el agente causal de estas diarreas. Normalmente un agente infeccioso, ya que son antisépticos. Hay drogas que son enteriótopas y sintomáticas a la vez, es decir, que actúan la causa de la enfermedad y disminuyen las manifestaciones de la patología. Siguiente diapositiva, por favor. Los estudios de toxicidad. Es imprescindible establecer los efectos tóxicos de las drogas y sus principios activos, y para ello se realizan estudios de toxicidad aguda, toxicidad subaguda y toxicidad crónica. Sobre animales de experimentación se deben utilizar como mínimo 2 especies de animales y una de ellas no deben de ser roedores. La toxicidad aguda son ensayos que se realizan a corto plazo de forma prácticamente inmediata, generalmente por administración de una dosis a animales de experimentación y se pueden determinar por 2 parámetros. La dosis mortal mínima, la cantidad de droga o principio activo necesaria para matar 1 kilogramo de animal. Y la dosis letal media o dosis letal 50. La cantidad de droga o principio activo necesario para producir la muerte de la mitad de los animales de experimentación a lo que se ha administrado la dosis. La toxicidad subaguda o la toxicidad subcrónica son ensayos que se realizan a medio plazo, generalmente a 30 días o 1 mes, pero también en muchos casos a 90 días o 3 meses. Se administran dosis terapéuticas y transcurridas en el periodo de tiempo
que se evalúan los posibles casos de intoxicación. La toxicidad crónica son ensayos que se realizan a largo plazo y el periodo de tiempo puede oscilar entre varios meses y 3 años, generalmente 1 o 2. Se administran dosis terapéuticas de forma continuada y la principal finalidad es evaluar los posibles efectos terapéuticos y los terogénicos y la capacidad de producir alteraciones en el feto. Efectos carcinógenos, la capacidad para desarrollar los cánceres y el efecto mutagénico, la capacidad de producir mutaciones. Siguiente, por favor. Las principales formas de uso de los principios activos. El primero es el uso directo. El uso directo se utiliza en la droga natural como mucho, torceada o pulverizada y dosificada en sobres. Con ella se pueden obtener diferentes formas de dosificación, infusiones, decoloraciones, extractos, aceites y pinturas. En los preparados galénicos se parte de diferentes formas de la droga natural y se elaboran formas farmacéuticas de fácil administración. Y en el uso de los principios activos aislados, si bien resulta un sistema en principio más complicado ya que precisa la extracción y la purificación de los principios activos, tiene a su vez notables ventajas. La primera es que los principios activos aislados son más fáciles de dosificar y la dosis puede determinarse con más exactitud. La segunda es que los principios activos presentan una acción más específica y una actividad más constante, ya que se han eliminado los coaduyentes y los antagonistas. La tercera es que los principales activos se pueden utilizar en la industria farmacéutica como precursores para el desarrollo de fármacos semicéntricos y como modelo para desarrollar los nuevos fármacos. Y esto sería todo por nuestra parte.